Hola amigos de constitucionalistas mexicanos, bienvenidos a la actualización jurisprudencial semanal. Les recuerdo que ya está disponible el curso de amparo en línea. Visita cursodeamparo.com para más informes. Las tesis publicadas en el Semanario Judicial de la Federación este viernes 8 de octubre de 2019 son: un registro, 2.021.020 violaciones cometidas en la etapa intermedia. Son impugnables en amparo indirecto al decretarse el auto de apertura al juicio oral. 2. Registro. 2.021.019 violación equiparada prevista en el artículo 175 del Código Penal para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México. Sentido y alcance de la incapacidad de resistencia de la víctima. 3. Registro. 2.021.018 violación equiparada prevista en el artículo 175 del Código Penal para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México. La calificativa de violencia física o moral no es una cláusula de doble punición. 4. Registro. 2.021.017 tercero interesado en el juicio de amparo indirecto. CFE suministrador de servicios básicos tiene ese carácter cuando, entre otros, se reclame el acuerdo número A/058/2017 de la Comisión Reguladora de Energía. 5. Registro. 2.021.016 suspensión en el amparo promovido contra la omisión de ratificación de un juez de primera instancia provisional del Estado de Chihuahua. Procede concederla para evitar que se separe al quejoso de su cargo si existe certeza de que efectivamente lo desempeña y manifiesta que se actualizó su ratificación tácita. 6. Registro. 2.021.015 salarios caídos e intereses previstos en el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo. Su pago es improcedente a partir de la fecha de reinstalación del trabajador con motivo de la aceptación de un ofrecimiento de trabajo calificado de buena fe. 7. Registro. 2.021.014 sobreseimiento en la causa penal. Es improcedente decretarlo durante la etapa de investigación inicial. 8. Registro. 2.021.013 revisión fiscal. Los delegados de los tesoreros municipales del Estado de Chihuahua, al no ser la unidad administrativa encargada de la defensa jurídica del municipio, carecen de legitimación para interponer dicho recurso. 9. Registro. 2.021.012 revisión adhesiva se debe desechar al actualizarse la improcedencia del recurso de revisión fiscal. 10. Registro. 2.021.011 renuncia. Es intrascendente analizarla cuando la trabajadora demuestra que en fecha posterior a esta entregó al patrón las herramientas de trabajo, pues ello genera la presunción de que la relación de trabajo continuó con anuencia de aquel. 11. Registro. 2.021.010 recurso de revisión. Si es dirigido a dos órganos jurisdiccionales distintos, uno el correcto y el otro no, ello no debe hacer nugatorios los derechos del recurrente, ante la inadvertencia del funcionario que recibió la promoción, atento al principio de acceso a la justicia. 12. Registro. 2.021.009 recurso de revisión previsto en los artículos 96 y 97 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Tabasco, vigente hasta el 15 de julio de 2017. No le corresponde un tratamiento similar al recurso contenido en el artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en cuanto a la justificación de la importancia y trascendencia del asunto que hace valer la autoridad al interponerlo. 13. Registro. 2.021.008 recurso de revocación previsto en los artículos 431 a 433 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco. Al carecer de efectos suspensivos opera la excepción al principio de definitividad para la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto del desechamiento de un incidente de solicitud de autorización judicial para que un menor de edad pueda salir del país. 14. Registro. 2.021.007 recurso de reconsideración previsto en el artículo 69 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. El escrito relativo puede presentarse en las oficinas de correos cuando la residencia del recurrente esté en una entidad federativa distinta a la de la Auditoría Superior de la Federación, legislación vigente hasta el 18 de julio de 2016. 15. Registro. 2.021.006 recurso de queja.
El Tribunal Colegiado de Circuito debe declarar fundado el interpuesto contra el desechamiento de la demanda de amparo, aun cuando al resolverlo hubiera transcurrido la fecha lejana señalada en el procedimiento laboral de origen como acto reclamado. 16. Registro. 2.021.005 recurso de apelación previsto en el artículo 467, fracción C, del Código Nacional de Procedimientos Penales, previo al amparo, debe agotarse contra las determinaciones emitidas por el juez de control en la etapa intermedia que impliquen la exclusión, no admisión o desechamiento de medios de prueba. 17. Registro. 2.021.004 pruebas en el juicio de amparo promovido contra la orden de cateo. El juez de distrito no está obligado a recabar de oficio las que obren en la carpeta de investigación, si no fueron apreciadas por el juez de control para la emisión de aquella. 18. Registro. 2.021.003 pruebas en el juicio de amparo indirecto. Las que se ofrezcan para demostrar un posible acto de tortura deben admitirse y no desecharse de plano por falta de idoneidad. Interpretación del artículo 75 de la Ley de Amparo. 19. Registro. 2.021.002 prueba pericial médica en el juicio laboral. La Junta no está obligada a designar un perito tercero en discordia ante la presunción generada a partir de la contumacia del trabajador oferente de presentarse ante el especialista de su contraparte. 20. Registro. 2.021.001 prueba pericial en el juicio especial hipotecario. Procede la sustitución del perito sin necesidad de justificación, cuando aún no ha aceptado y protestado el cargo. Legislación aplicable para la Ciudad de México. 3 tristes tigres tragaban trigo en un trigal. Es que se me entumió la lengua. Sigamos. 21. Registro. 2.021.000 prueba de inspección en el juicio laboral. Su finalidad cuando el demandado niega la relación de trabajo, pero no su calidad de patrón, es que el actuario de fe que en la documentación general aparece el nombre del trabajador. 22. Registro. 2.020.999 prisión preventiva justificada. Para imponerla, basta acreditar que otras medidas cautelares son insuficientes para garantizar alguno de los supuestos establecidos en los artículos 19 de la Constitución Federal y 167, párrafo primero, del Código Nacional de Procedimientos Penales, o que el imputado está siendo procesado o fue sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, sin necesidad de verificar y analizar todas y cada una de dichas hipótesis. 23. Registro. 2.020.998 prescripción en materia laboral. El señalamiento de la fecha en que se presentó la demanda constituye un elemento mínimo que permite a la Junta el análisis de dicha excepción, cuando se opone conforme al artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo. Alcance de la jurisprudencia segunda, J. 49/2002. 24. Registro. 2.020.997 prescripción de la acción relativa a la ejecución de una sentencia o convenio judicial. Atento al interés superior de la niñez, el cómputo del plazo para que opere debe iniciar desde que haya cesado la minoría de edad, cuando se demande directamente por los beneficiados. Legislación del Estado de Veracruz. 25. Registro. 2.020.996 providencias precautorias. El sistema de medios de impugnación que las rige es inaplicable dentro de los juicios orales mercantiles. 26. Registro. 2.020.995 protección de datos personales en posesión de los particulares. Al procedimiento administrativo de verificación en la materia, por no tener una finalidad sancionadora, le son inaplicables las técnicas garantistas del derecho penal. 27. Registro. 2.020.994 pensión por jubilación. Las leyes burocráticas que benefician a las mujeres al establecer menos años de servicios de los exigidos a los hombres para acceder al porcentaje máximo de aquella, no violan el principio de igualdad ante la ley, ni el que ordena que a trabajo igual corresponderá salario igual, sin tener en cuenta el sexo, previstos en los artículos 4, primer párrafo, y 123, apartado B grande, fracción B chica, de la Constitución Federal, respectivamente. 28. Registro. 2.020.993 póliza de seguro y condiciones generales.
La obligación de la empresa aseguradora de entregarla por escrito al asegurado se cumple si la envía al correo electrónico que proporcionó por escrito para que se le remitiera esa información. 29 Registro. 2.020.992 notificaciones en el juicio de amparo indirecto a los quejosos privados de su libertad en un centro de reclusión. Deben efectuarse en el domicilio señalado para tal efecto, con los autorizados para recibirlas, aun las de carácter personal. 30 Registro. 2.020.991 no ejercicio de la acción penal. Al evaluar su legalidad en la audiencia a que se refiere el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el juez de control no puede variar la causa en que se apoyó el Ministerio Público para decretarlo. 31 Registro. 2.020.990 militares procesados y sentenciados. El artículo 20 del reglamento de los grupos relativos, al no garantizar que a quienes se dicte auto de formal prisión o de sujeción a proceso reciban el equivalente al 30% de su ingreso real durante el proceso penal, viola el derecho al mínimo vital. 32 Registro. 2.020.989 medidas cautelares en el sistema penal acusatorio. El arraigo del imputado no necesariamente debe ubicarse en el lugar en que deba ser juzgado, para tener por garantizada su comparecencia en el proceso. 33 Registro. 2.020.988 litis consorcio pasivo necesario. Al ser un presupuesto procesal, su análisis puede ser retomado por el Tribunal de Alzada en el recurso de apelación mercantil, aun cuando haya sido objeto de examen oficioso por el juez natural, y el apelante no haya formulado agravio en su contra. 34 Registro. 2.020.987 litis consorcio pasivo necesario. Es un presupuesto procesal absoluto e insubsanable, cuya falta no es susceptible de ratificarse por el consentimiento de las partes, sea por comisión u omisión. 35 Registro. 2.020.986 Libertad y seguridad sexual. Su contenido y alcance como bienes jurídicamente tutelados en los delitos cometidos contra estos. 36 Registro. 2.020.985 Justicia alternativa. La remediación como parte del procedimiento de mediación. 37 Registro. 2.020.984 Justicia alternativa. Características de la SEO mediación como parte del procedimiento de mediación. 38 Registro. 2.020.983 Juicio sucesorio. La noticia de la muerte de una persona para su apertura puede provenir de cualquier fuente, incluso de la denuncia de una autoridad jurisdiccional que haya tomado conocimiento de ese hecho en el ejercicio de sus funciones, cuando ésta constituya una medida necesaria para garantizar el derecho fundamental de acceso a la jurisdicción. Legislación aplicable para la Ciudad de México. 39 Registro. 2.020.982 Juicio especial de fianzas. Para su procedencia es innecesaria la previa declaración arbitral de incumplimiento de la obligación garantizada. 40 Registro. 2.020.981 Juicio especial de fianzas. Debido al principio res inter alios acta, la existencia de un acuerdo arbitral entre la fiada y la beneficiaria no puede ser invocada por la afianzadora como una excepción para no proceder al pago exigido. No te duermas. La actualización de esta semana está larga pero no es para tanto. 41 Registro. 2.020.980 Juicio de amparo indirecto. Debe ordenarse su reposición ante la omisión de emplazar a la persona que se le haya reconocido la calidad de víctima u ofendido en el procedimiento penal del cual deriva el acto reclamado, aun en la etapa de ejecución de sentencia, siempre y cuando dicha violación tenga trascendencia en el sentido del fallo. 42 Registro. 2.020.979 Juicio de amparo directo. Procede contra las sentencias de nulidad de las salas unitarias del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, cuando el quejoso pretenda un mayor beneficio y sean recurridas en revisión ante la Sala Superior, siempre que la decisión sobre la acción principal quede firme. Legislación vigente hasta el 15 de julio de 2017. 43 Registro.
2.020.978 Interés jurídico para promover juicio de amparo indirecto como tercero extraño a juicio contra la orden de desposesión de un bien inmueble. Para demostrarlo es suficiente el contrato de arrendamiento de fecha cierta anterior a dicha orden. 44 Registro. 2.020.977 Interés jurídico en el amparo promovido contra el artículo 42, fracción B chica, de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Puerto Peñasco, Sonora, para el ejercicio fiscal de 2018. Lo tienen los prestadores del servicio de hospedaje para reclamar las obligaciones formales a su cargo, relativas al derecho por mantenimiento y conservación de áreas turísticas y recreativas previsto en dicha disposición. 45 Registro. 2.020.976 Incidente de liquidación en conflictos individuales en materia de seguridad social, aun cuando se controvierta su indebida apertura por existir elementos para la cuantificación de la condena respectiva, si en el caso existen otras prestaciones que continuarán generándose por ser de tracto sucesivo, en atención a los derechos fundamentales de prontitud y expeditez en la impartición de justicia, el concepto de violación relativo, aunque fundado, debe calificarse como inoperante y negarse el amparo contra aquella determinación. 46 Registro. 2.020.975 Incapacidad de resistencia o ausencia de comprensión. Son descartadas como muestra de consentimiento en el delito de violación equiparada, artículo 175 del Código Penal del Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México. 47 Registro. 2.020.974 Impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles. El interés jurídico para reclamar en el amparo las normas que fijan sus elementos no recae en la persona que materialmente realiza su pago. Legislación del Estado de Guanajuato. 48 Registro. 2.020.973 Impuesto predial. Es improcedente el juicio de amparo indirecto promovido contra el artículo 130, fracción 2.1, del Código Fiscal de la Ciudad de México, por actualizarse la causal de cosa juzgada, cuando se evidencie que la mecánica para el cálculo de dicha contribución se reclamó previamente respecto de un ejercicio fiscal anterior, resolviéndose sobre su constitucionalidad, si no se impugna la modificación de la cuota fija contenida en dicho precepto como un nuevo acto legislativo. 49 Registro. 2.020.972 Impuesto predial. El amparo concedido contra el artículo 130, fracción 2.1, del Código Fiscal de la Ciudad de México, reclamado con motivo del inicio de su vigencia, no tiene el efecto de exigir a la autoridad responsable la emisión de una nueva boleta de dicha contribución. 50 Registro. 2.020.971 Improcedencia del juicio de amparo directo. Se actualiza la causa prevista en la fracción 9 del artículo 61 de la ley de la materia, cuando se promueva contra la sentencia emitida por una sala regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en cumplimiento a una resolución pronunciada en revisión fiscal, si no se reservó libertad de jurisdicción a aquella. 51 Registro. 2.020.970 Improcedencia del juicio de amparo adhesivo. De advertirse la actualización de una posible causa, debe darse vista al tercero interesado, conforme al artículo 64, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. 52 Registro. 2.020.969 Impedimento. Es inexistente si no se actualizan las causas previstas en las fracciones 1 y 2 del artículo 51 de la Ley de Amparo cuando el notario público que intervino en el proceso, en su carácter de fedatario, tiene parentesco con el juzgador federal. Legislación aplicable para la Ciudad de México. 53 Registro. 2.020.968 Impedimento en el juicio de amparo. Los jueces de distrito que lo manifiesten, excepto cuando la excusa sea el interés personal en el asunto, están obligados a pronunciarse sobre la suspensión de los actos reclamados solicitada, para lo cual, previamente deben proveer sobre la admisión o desechamiento de la demanda o, en su caso, de su ampliación. 54 Registro. 2.020.967 Flagrancia por señalamiento. El artículo 146, fracción 2, inciso B grande,
del Código Nacional de Procedimientos Penales, que autoriza la detención de una persona bajo dicho supuesto, no configura la hipótesis de flagrancia equiparada. 55 Registro. 2.020.966 Formulación de la imputación en el sistema penal acusatorio. Si en la audiencia relativa el Ministerio Público solo dio lectura íntegra a aquella y a los datos de prueba en que se apoya, sin exponer los argumentos de su postura, ni los datos de prueba que la acrediten, infringe el principio de oralidad y las formalidades esenciales del procedimiento. 56 Registro. 2.020.965 Emplazamiento al juicio especial hipotecario. Debe correrse traslado a la demandada con las pruebas que se acompañaron, entre ellas, el documento base de la acción, legislación del Estado de Veracruz. 57 Registro. 2.020.964 Edictos para convocar postores. Elementos que deben contener para que su anuncio sea eficaz. Modificación del criterio sostenido en la tesis aislada y, tercero C, 871 C, legislación aplicable para la Ciudad de México. 58 Registro. 2.020.963 Divorcio sin expresión de causa. La resolución que lo decreta es definitiva, por lo que es impugnable mediante el juicio de amparo directo, legislación del Estado de Querétaro. 59 Registro. 2.020.962 Divorcios sin expresión de causa. Contra la sentencia que lo decreta procede el juicio de amparo directo, sin que ello implique que puedan plantearse violaciones procesales ajenas a la materia del acto reclamado. 60 Registro. 2.020.961 Divorcio por mutuo consentimiento o voluntario. El término para apelar la resolución dictada en el procedimiento de jurisdicción voluntaria que lo declaró es de 5 días. Legislación del Estado de Veracruz. Soñé que Duarte ganaba todos sus amparos y que incluso le pagaban el daño moral. 61 Registro. 2.020.960 Devolución de los fondos acumulados en la cuenta individual de ahorro para el retiro. El requerimiento a la actora para que exhiba la constancia de negativa de pensión, expedida por el Seguro Social, o su acuse de recibo, no implica suplencia de pruebas, sino el ejercicio de la facultad de la autoridad en la verificación de los requisitos para la procedencia de la acción. 62 Registro. 2.020.959 Despido en día de descanso. Si el trabajador no expresa la razón por la que se encontraba laborando cuando aconteció, el análisis de su verosimilitud debe hacerse oficiosamente, tanto por la autoridad laboral como por el Tribunal de Amparo, aunque el patrón no la haya opuesto como excepción, ni alegado como concepto de violación, sin que ello implique suplir la deficiencia de la queja. 63 Registro. 2.020.958 Derecho por mantenimiento y conservación de áreas turísticas y recreativas, servicio de hospedaje. El artículo 42, fracción B chica, de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Puerto Peñasco, Sonora, para el ejercicio fiscal de 2018 prevé 2 tipos de obligaciones para los sujetos pasivos de dicha contribución, una sustantiva de naturaleza heteroaplicativa y otra formal autoaplicativa. 64 Registro. 2.020.957 Demanda de amparo indirecto. Su desechamiento de plano por existir un motivo manifiesto e indudable de improcedencia debe advertirse exclusivamente de su lectura, anexos o, en su caso, de los escritos aclaratorios. 65 Registro. 2.020.956 Demanda de amparo indirecto. No procede que el juez de distrito prevenga al quejoso para que la amplíe contra una orden de aprehensión dictada durante la tramitación del juicio constitucional, cuando la reclamada en la demanda inicial resultó inexistente. 66 Registro. 2.020.955 Costas en primera instancia. En el juicio especial hipotecario se actualiza su condena para cualquiera de las partes a quien la resolución desfavorezca completamente. Legislaciones de Chiapas y Durango. 67 Registro. 2.020.954 Carpeta de investigación. Es improcedente conceder la suspensión provisional o definitiva en el amparo para el efecto de que no se judicialice, sin que la continuación del procedimiento de investigación deje irreparablemente consumado el daño o perjuicio que pueda ocasionarse al derecho de defensa del quejoso.
68 registro. 2.020.953 convenio de mediación. Sus características y ejecutabilidad. 69 registro. 2.020.952 contrato privado de compraventa, objeto de la acción pro forma, para determinar la fecha cierta del convenio, con el fin de tener por acreditado el interés jurídico del quejoso. Tercero extraño en el juicio de amparo. Debe atenderse a la data en que se presentó ante la autoridad judicial y no a la de su celebración por los firmantes. 70 registro. 2.020.951 contrato de seguro de retiro. Para que proceda el pago de la suma asegurada, deben tomarse en cuenta los años de servicio y la edad mínima del trabajador al momento en que causó baja, por ser este el requisito previsto en aquel. 71 registro. 2.020.950 contrato colectivo de trabajo. Si sus cláusulas fueron citadas en una jurisprudencia, la autoridad laboral deberá considerarlas como un hecho notorio, aun cuando no se haya ofrecido, exhibido o perfeccionado aquel como prueba en el juicio, pues su conocimiento constituye una obligación jurisdiccional. 72 registro. 2.020.949 concubinato. Las diligencias de jurisdicción voluntaria son aptas para acreditar esa relación. Legislación del Estado de Veracruz. 73 registro. 2.020.948 conceptos de violación inoperantes en el amparo promovido contra el artículo 42, fracción B chica, de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Puerto Peñasco, Sonora, para el ejercicio fiscal de 2018. Lo son aquellos en los que un prestador del servicio de hospedaje reclama la obligación sustantiva de pago del derecho por mantenimiento y conservación de áreas turísticas y recreativas previsto en dicha disposición. 74 registro. 2.020.947 compraventa mercantil. El artículo 380 del Código de Comercio regula el pago contra la entrega de la mercancía y no el realizado a la vista, aplicable a los títulos de crédito. 75 registro. 2.020.946 competencia para conocer del juicio de amparo indirecto promovido contra la orden de traslado de un centro de reclusión a otro que aún no se materializa. Se surte a favor del juez de distrito con jurisdicción en el lugar donde se encuentre recluido el quejoso. 76 registro. 2.020.945 competencia para conocer de la revisión de medidas cautelares conforme al artículo 161 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Corresponde a un juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio, actuando como juez de control y no al juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio, con competencia en ejecución. 77 registro. 2.020.944 boleta de infracción a la Ley de Vialidad y Tránsito para el Estado de Chihuahua. Al no ser un acto definitivo, es improcedente el juicio de amparo indirecto promovido en su contra. Abandono parcial de la tesis X o E chica y, segundo PA, 5A, décima. 78 registro. 2.020.943 aviso de baja de un giro comercial. El artículo 8, fracción I, inciso A, de la Ley de Ingresos del municipio de Zapopan, Jalisco, para el ejercicio fiscal del año 2014, al establecer que solamente puede acreditarse que se cumplió esa obligación con una prueba documental pública, viola los derechos al debido proceso y de acceso a la justicia. 79 registro. 2.020.942 autorizados en el juicio de amparo. Las autoridades con carácter de tercero interesadas no están facultadas para designarlos y, por tanto, estos no se encuentran legitimados para interponer recursos de revisión. 80 registro. 2.020.941 autoridades responsables. Es innecesario incorporar al juicio de amparo a aquellas cuya desvinculación con el acto reclamado resulta notoriamente evidente. Ya casi, no te rindas, ya falta poco. Recuerda a Rocky Balboa. 81 registro. 2.020.940 autoridad responsable para efectos del juicio de amparo. No tienen ese carácter los árbitros privados. 82 registro. 2.020.939 autoridad responsable. Cuando no se localiza a la señalada con ese carácter, el juez de distrito,
Previo a declarar su inexistencia y suspender comunicación con ella, debe dar vista al quejoso para que manifieste lo que a su derecho convenga y, en su caso, corrija su denominación. 83 Registro. 2.020.938 Auto de vinculación a proceso. Si en el amparo promovido en su contra los conceptos de violación plantean la indebida valoración de los datos de prueba que se consideraron para su dictado, al estar estos sujetos a contradicción, aquellos deben analizarse para determinar si esos datos son idóneos y arrojan indicios que permitan sostener el acto reclamado. 84 Registro. 2.020.937 Aspirante a obtener la patente de notario. El artículo 19, en relación con el 17, segundo párrafo, ambos de la Ley del Notariado del Estado de Jalisco, al establecer que quienes no obtengan la calificación requerida en el examen correspondiente tienen que esperar 24 meses para presentar una nueva solicitud, es inconstitucional, pues esa medida no es idónea para alcanzar la excelencia en la función notarial. 85 Registro. 2.020.936 Anotación registral preventiva del embargo. El artículo 3035 del Código Civil para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, que prevé su cancelación por caducidad, no viola el derecho de audiencia previa. 86 Registro. 2.020.935 Alimentos. Procede conceder la suspensión si con ello se evita que el acreedor alimentario abuse económicamente de su contraparte. 87 Registro. 2.020.934 Alimentas entre cónyuges. Cuando en un diverso expediente se disuelve el vínculo matrimonial y no se hizo pronunciamiento en relación con el derecho a aquellos, a manera de excepción, procede resolver lo relativo a su pago. 88 Registro. 2.020.933 Ofrecimiento de trabajo, aun cuando sea de buena fe, carece de operatividad en la distribución de las cargas probatorias cuando el despido ocurre durante el periodo de lactancia que debe otorgarse a la trabajadora, y el motivo del despido es atribuido al ejercicio de ese derecho, al constituir un tema que obliga a juzgar con perspectiva de género. 89 Registro. 2.020.932 Aclaración del laudo. Cómputo del plazo para su solicitud. 90 Registro. 2.020.931 Acción de nulidad parcial de un acta de asamblea de delimitación, destino y asignación de tierras, cuando se solicita la correcta asignación de solares ejidales con base en documentos que identifican el predio en forma distinta a la realizada en la asamblea. El Tribunal Agrario debe ordenar oficiosamente el desahogo de la prueba pericial topográfica para determinar si existe identidad del predio. 91 Registro. 2.020.930 Abstenciones, omisiones o dilaciones atribuidas al agente del Ministerio Público en la etapa de investigación complementaria en el proceso penal acusatorio. No constituyen actos de autoridad para los efectos del juicio de amparo. Felicidades, ya estás actualizado. Te recuerdo que descargues tu ley de amparo comentada y correlacionada en el enlace de la descripción de este podcast.